Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lazos de Cine. Hoy hablaremos sobre una de las películas más fascinantes de la década anterior, Prisoners, dirigida por Denis Villeneuve. Mr. Dover, what? You need to take care of yourself and your wife. That's the best thing you can do right now. That little girl is gonna need you when she comes home. Si por algo destaca Prisoners, además de ser un increíble thriller que nos tendrá pegado a la pantalla, es por sus dos increíbles protagonistas. Keller Dover, el padre de una niña secuestrada interpretada por Hugh Jackman, y el detective Loki, el policía que va a encargarse de su búsqueda, a quien va a dar vida Jake Gyllenhaal. Son personajes muy diferentes. Keller es un hombre religioso, familiar y protector. Esto podemos verlo desde la primera escena. A diferencia de otros thrillers con secuestros, que suelen empezar con escenas que nos hagan sentir seguros, en Prisoners tenemos esa sensación de incomodidad desde el primer momento. Vemos a un ciervo entre los árboles y la nieve, mientras oímos a Keller rezar. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. El ciervo parece ser el primer prisionero al que se refiere el título de la película, pero con un zoom out descubrimos que ese ciervo no le queda mucho. Tras el disparo, vemos a Keller mirar a su hijo con orgullo. En el siguiente plano, se les ve a ambos de espaldas, y Keller coloca un brazo sobre el hombro de su hijo, de manera protectora. Es aquí donde todo cambia. La cámara nos lleva a la perspectiva de lo que parece ser el ciervo o alguien escondido, acechando, algo que se repite durante el comienzo de la película. Ahora son padre e hijo los que están dentro de una cárcel formada por los árboles, como vimos antes al ciervo. Además, oímos un trueno, que nos indica que una tormenta se aproxima. Ellos son los siguientes prisioneros. Después de esto pasamos a la camioneta de Keller, donde destaca el símbolo de la cruz y las palabras que él le dice a su hijo. Be ready. Pero él no estará preparado para el momento más difícil de su vida. Sabrá cómo actuar contra una inundación, un incendio o incluso una guerra, pero no cuando su hija pequeña desaparezca en su propio barrio, un lugar que él creía seguro. Este hecho pondrá a prueba la fe de Keller, que creía inexorable, tanto en sí mismo como en Dios. Él se siente responsable por la desaparición de su hija. E incluso su mujer le culpa de ello. Por eso, su máxima prioridad será encontrarla, y hará todo lo posible para lograrlo, incluso tomarse la justicia por su mano. Tras conocer a Loki y que este no puede hacer caso de sus demandas, como dejar a Alex un día más bajo custodia, Keller lo ve como un incompetente perdiendo el tiempo, por lo que pierde su fe en el sistema y comienza a replantearse su propia fe. En la escena en la que Keller se dirige a la casa de Alex, vemos la lucha entre sus dos facetas, el hombre religioso y el hombre que siempre tiene que tener todo bajo control. Algo que también deja patente la frase que da título a este vídeo. Pray for the best, prepare for the worst. En la radio podemos oír un sermón. The former is a reason why we should be very patient. The latter, why we should be very penitent when we are afflicted. Que representan los pensamientos del hombre religioso, pidiéndole que sea paciente. Pero el hombre controlador necesita actuar, aunque esto conlleve ir en contra de su fe. Cuando secuestra al joven Alex, lo lleva a la casa donde se suicidó su padre cuando él era un adolescente. Y es curioso que el mismo lugar que puso a prueba su fe en su juventud sea el mismo que lo hará ahora. La primera vez le hizo más fuerte y le convirtió en el hombre familiar, religioso y obsesionado con el control que es ahora. Pero en esta ocasión vemos como cada vez se aleja más y más de su fe. Un claro ejemplo de esto lo vemos en las dos escenas donde aparece la cruz en el coche. Al principio se puede ver claramente, pero en la segunda escena la cruz está totalmente girada. También vemos esto en la rata de Joy. Al principio la vemos blanca y pura como el corazón de Keller, pero la siguiente vez que la vemos, gracias al juego de sombras, es negra, indicando que se ha convertido en un pecador. Debido a la ira que siente contra Alex y sus deseos de venganza, Keller se convierte en un prisionero de su propia obsesión. En la escena en la que se enfrenta a su hijo, podemos ver cómo golpea una casa de muñecas, símbolo del derrumbe de su propia familia. La cosa más importante en su vida está totalmente destruida por su culpa. Pero mientras el hombre controlador toma el control y su propia fe se tambalea, Keller no deja de rezar, y el agente Loki será la respuesta a sus plegarias. En
algunas escenas, poco después de que Keller diga sus oraciones, Loki aparece en el lugar, como una especie de ángel de la guarda. Sus actos, aunque moralmente cuestionables, son los que indirectamente sirven para encontrar a las niñas. Pero sin embargo, él no lo sabrá, porque acabará dentro de un hoyo. El karma actuará sobre él, y terminará en una prisión parecida a la que él le ha dado a Alex. Es en ese lugar donde encuentra su redención. Ya encerrado sin tener ningún control sobre nada, encuentra el silbato de su hija. Es entonces cuando decide volver a rezar, y sus plegarias, una vez más, son escuchadas. Finalmente, la combinación del hombre religioso y del que quiere controlarlo todo será lo que consiga salvar a su hija e incluso a él mismo, representado en el silbato rojo y el detective Loki. El otro personaje principal es el detective Loki, al que conoceremos después del secuestro de las niñas. Se encuentra cenando solo el día de Acción de Gracias en un restaurante chino, algo que contrasta con el plan familiar de Keller. Incluso en un día como ese, el detective sigue trabajando. Cuando recibe un aviso, lo deja todo para acudir al lugar. Loki no tiene familia, y su trabajo es una obsesión para él, ya que más adelante se nos cuenta que resuelto todos sus casos, algo bastante increíble. Loki es un prisionero de su trabajo, pero este caso será distinto para él. El plano con el que conocemos a Loki será recurrente en la película. Lo veremos siempre que esté cerca de una pista importante para él. En este caso lo vemos un poco antes de que encuentre la caravana en la que finalmente descubrimos que las niñas fueron transportadas. La segunda vez será cuando sale de la casa de Alex. Al fondo está el coche donde están atrapadas las niñas. Y lo veremos una tercera vez cuando descubra la relación entre el laberinto y el muerto en casa del cura. Lo primero que llama la atención del personaje son dos cosas: sus múltiples tatuajes y su tic en los ojos. Es curioso cómo usa los tatuajes de manera intimidatoria contra los acusados, pero los oculta cuando habla con la familia de las niñas. En el cuello tiene tatuado la estrella de 8 puntas, que representa el caos y la redención, algo vital en la película. Pero lo más curioso son los tatuajes de sus nudillos, que siendo de tipos muy diferentes, parecen formar la palabra maze, laberinto en inglés, que es también algo muy importante en la película. Esto refuerza lo que decíamos antes de que Loki es una especie de ángel. Por su parte, el tic de sus ojos parece una secuela de una infancia problemática, incluso podría haber sido víctima de abusos sexuales. Se le ve sobre todo durante las investigaciones, y se la graba durante el interrogatorio al segundo sospechoso, ya que en esa escena está luchando con muchas emociones. Loki se verá muy influido por Keller. Al principio trata este caso como uno más. Mira el móvil durante su entrevista con los padres de la niña, hace preguntas rutinarias y responde con evasivas típicas de las películas. We're considering all possibilities, Mr. Dover. I hear what you're saying. I'm not crossing anybody off my list. En esta escena vemos a Loki sentado mientras que Keller decide permanecer de pie, quedando por encima de él. A medida que la película vaya avanzando, veremos cómo esto se irá igualando en sus escenas juntos, hasta que al final sea Loki el que acabe por encima suya. Pero la influencia de Keller en Loki también se ve en sus acciones, que a medida que avanza la película van entrando en una zona gris entre el bien y el mal. Por ejemplo, antes de conocerle durante el interrogatorio de Alex, vemos cómo utiliza técnicas de intimidación, pero no sobrepasa más esa raya. Cuando le muestra la ropa encontrada a Keller, este le hace directamente responsable de la muerte de las niñas. Después de eso, Loki perderá los nervios y golpeará la cabeza del detenido contra la mesa, acto que al final le llevará a perderlo. Es curioso cómo esta película parece tener dos finales, como si nos contase dos historias diferentes. Por un lado, tenemos el final de la historia principal, el secuestro de las niñas, que acaba con ese fundido a negro de Loki llegando al hospital. Por el otro lado, tenemos el final de la relación entre estos dos hombres, que tendrá una resolución formidable, que nos dejará pensando mucho después de haberla visto. Que incluso con el caso resuelto, Loki no podrá sacárselo de la cabeza. Además, desarrollará una gran simpatía hacia el padre de familia, como vemos al final de la película, cuando la mujer de Keller le pregunta si él irá a la cárcel. La respuesta que el detective Loki del principio de la película y el detective Loki del final será completamente distinta. And I'll go to jail. Probably. Ya sea su sentimiento de culpabilidad, su obsesión por resolver todos sus casos, la influencia o los rezos de Keller, Loki vuelve al lugar de los hechos, y parece escuchar algo, la fe recobrada de un hombre, un prisionero llamando a su salvador.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos. El próximo miércoles estaremos hablando de Denis Villeneuve en Twitch, así que síguenos por allí y déjanos en los comentarios cuál es tu película favorita del director. ¡Hasta la próxima!